¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a mirar un poco el diezmo. El diezmo en el cristianismo desde la iglesia primitiva, en realidad desde el judaísmo, hasta la actualidad, pasando por la reforma protestante. Al analizar el diezmo en el cristianismo, vamos a ver cuál fue el verdadero motivo de la reforma protestante. Pues es muy interesante. Se van a tener que quedar hasta el final, porque si no, no lo van a poder entender. ¿Por qué Lutero hizo la reforma protestante y en qué le afectaba el diezmo? ¿Cómo afectaba el diezmo a aquellos que promovieron que Lutero realizara la reforma protestante, ¿no? Esos príncipes que se habían afectado económicamente por la iglesia. ¿Por qué se veían afectados económicamente por la iglesia? Bueno, eso puede ser muy interesante, ¿no? El tema del diezmo, el tema de los impuestos eclesiásticos. ¿Cómo podían afectarle a alguien que era civil, que no tenía nada que ver con la iglesia? ¿En qué momento se mezclaron los tantos? ¿Por qué los príncipes eran civiles, eran de los nobles? ¿En qué momento los impuestos eclesiásticos, la colecta de la iglesia, afectó a alguien que no tenía nada que ver con la iglesia? Los príncipes. ¿Por qué se vieron afectados ellos? ¿Por qué se quejaban de que su dinero iba para la iglesia católica? ¿En qué momento la colecta de la iglesia se transformó en el dinero de los príncipes? Se dan cuenta que algo no anda bien, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que la colecta que se haga en la iglesia, dentro de la iglesia, lo vea alguien de afuera de la iglesia como dinero propio? ¿No? Vos decís, bueno, hago una colecta en la iglesia, los fieles ponen la colecta, ¿no? Como lo vemos todos los domingos. Vamos a pensarlo de esta manera. Los fieles ponen dinero en la colecta, la iglesia separa algo para su sostenimiento y el resto lo envía al Vaticano para el sostenimiento de la iglesia general, para las misiones, qué sé yo. Y el intendente de la ciudad diga, ¿cómo pueden mandar mi plata al Vaticano? Entonces uno dice, pará, ¿en qué momento la plata de la colecta en la iglesia se transformó en tu dinero, intendente, gobernador? En aquella época los príncipes. ¿Qué pasó? ¿Cómo la colecta de la iglesia de repente se transforma en un dinero del intendente o del gobernador? Algo no anda bien. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se mezcló esto? Porque los príncipes no dicen, no, estoy mandando mis impuestos a Roma. No estoy mandando lo que yo cobro de impuestos civiles a Roma. No, no es eso. Ellos dicen, estamos mandando a Roma el dinero de los impuestos eclesiales, impuestos cobrados dentro de la iglesia, a temas meramente eclesiásticos. O sea, las colectas, los diezmos, lo que se aportaban los fieles dentro de la iglesia, no por temas civiles. ¿Entienden lo raro de esto? ¿Cómo el príncipe se queja de que la iglesia mande parte de la colecta al Vaticano y ellos digan, estás mandando nuestro dinero? ¿En qué momento el dinero de la iglesia pasa a ser dinero del príncipe? ¿Se dan cuenta que hay algo que no anda bien? Bueno, eso es espectacular. Y ahí vamos a ver el motivo de que los príncipes alemanes
le dijeran a Lutero, cortá con esto, basta, esa plata es mía, la iglesia es mía, ¿no es cierto? El monasterio es mío. O sea, a ver, no es tuyo, es la iglesia. ¿Cómo va a ser tuyo? ¿En qué momento los príncipes se quedaron con las iglesias y los monasterios? Y creyeron que era de ellos, cuando era de la iglesia. Es como que una iglesia fuera privada. Bueno, hoy sí, hoy lo entendemos. Dentro del protestantismo entendemos esto, que la iglesia sea una empresa privada. Sí, hoy se entiende, ¿no es cierto? Porque cualquier persona pone una iglesia y lo transforma en un emprendimiento. Pero eso no era así en el 1400, en el 1500. La iglesia era la iglesia católica y la colecta era para sostener a la iglesia. No era para sostener al príncipe. Obviamente, Lutero transforma eso. Dice, no. Acá el negocio es nuestro. La iglesia no, fuera el Vaticano. Acá hay un negocio que yo no me quiero perder. El negocio de la colecta del domingo, ¿Se dan cuenta? El príncipe dice, no, yo no quiero repartir nada. Bien capitalista, no quiero repartir nada. ¿Por qué le voy a mandar plata de la colecta al Vaticano? Me la quedo toda. Para mí, no la voy a mandar. Así que, cortemos con esto. Pero fíjense que los príncipes alemanes no están hablando de impuestos civiles. A vos te llega la factura, ¿no es cierto? Hoy, en tu casa, te llega la factura de los impuestos de rentas civiles, ¿no es cierto? Que le pagás al Estado. Y cuando vas el domingo a la iglesia, pones algo para la colecta, lo que puedas. Ok. Bueno, el gobernador, el intendente, el gobierno de tu país cobra los impuestos civiles. Perfecto, vos pagás impuesto a la propiedad, aquel, el otro. Ahora, el gobierno no se mete, no es socio de la iglesia, no es que dice, bueno, ¿cuánto recaudaste el domingo? 20 pesos, bueno, dame 10. No existe eso. El dinero recaudado en la iglesia es para el sostenimiento de la iglesia. Yo no sé si la iglesia hoy paga algún impuesto sobre lo recaudado, la verdad que no tengo idea. Vamos a averiguar. Pero en la época de Lutero, los príncipes eran prácticamente dueños de muchas iglesias, porque ya vamos a ver cómo llegaron a eso, que no era la idea, ¿no es cierto? La idea nunca fue que los príncipes fueran dueños de los monasterios o dueños de las iglesias. En realidad, lo hicieron de manera encubierta y de repente, para ellos, las iglesias, los monasterios, eran parte de su negocio privado. Pero no era esa la idea original. La idea original era que fueran iglesias, monasterios, ¿no es cierto? Y la iglesia católica tenía las iglesias para el culto y tenía los monasterios para los monjes. ¿Cómo? Fíjense, esto es genial, ¿no? Porque todo lo que Lutero culpa a la iglesia, en realidad es culpa de los príncipes, de los nobles, que habían utilizado temas de la iglesia para su propio negocio. Pero para eso vamos a leer todo este material que les preparé sobre el diezmo y la evolución del diezmo, para entender cómo llegaron los príncipes alemanes a ser dueños de las iglesias y los monasterios. Y por qué Lutero corta con la iglesia católica para que el negocio, digamos, quedara en manos exclusivamente de los príncipes. La iglesia católica nunca vio la iglesia como un negocio. El tema era sostener al Vaticano y toda la iglesia católica para la evangelización, para las universidades, los monasterios, los hospitales, todo lo que tenía que ver con el cuidado de los huérfanos, las viudas. Esa era la idea, ¿no es cierto? ¿En qué momento se destartaló esto y en qué momento los nobles vieron la iglesia como un negocio? ¿Y por qué se fueron metiendo? ¿No es cierto? Donde había dinero, ellos querían estar. Quiero tener acciones ahí, ¿no es cierto?
¿por qué esa guita pasa por afuera de mí? Yo quiero eso también. O sea, ya tenían todo, eran dueños de todo. Querían también quedarse con la colecta de la iglesia. Y después de la reforma lo hicieron. A partir de la reforma protestante, la nobleza protestante pasó a tener las iglesias, los monasterios los cerraron, ¿no es cierto? Porque si hay algo que no le interesa al protestantismo, el monasterio, vida común, comunitaria y todo eso, nada, la cerraron. Transformaron como el de Lutero en una cervecería. Pero las iglesias sí, cada iglesia se transformó en una empresa privada. Lo que vemos hoy, ¿no es cierto? Un emprendimiento, el negocio del pastor, el negocio del... ¿no? El príncipe, eso fue lo que hicieron en la Reforma Protestante. Por eso protestaban contra los católicos. Te llevas mi dinero. ¿Cuándo fue tu dinero eso? ¿Era la colecta de la iglesia? ¿En qué momento pasó a ser tu dinero? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo que estamos sacándote tu dinero? No es tu dinero, es la colecta de la iglesia. ¿Cómo va a ser tu dinero? ¿En qué momento la colecta de la iglesia pasó a ser el dinero del príncipe? Parte de los negocios del príncipe. O sea, tengo 6 campos, tengo una empresa de esta, una empresa de aquello, y 4 iglesias y 5 monasterios. Estamos todos locos. La iglesia no es negocio. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Vamos a verlo porque es súper interesante. Sin entender el diezmo y sacramento de la reconciliación, no se entiende la reforma, ¿no? ¿Por qué Lutero se separó? ¿Por qué Lutero protestaba contra el dinero que fluía al Vaticano? Si no era suyo, si no era de la nobleza, ¿por qué protestaba? De un movimiento interno de la iglesia. O sea, el tema del dinero, un movimiento interno de la iglesia. ¿Por qué gritaban y protestaban contra eso? Si no era el negocio de ellos, no era la plata de ellos. La colecta de la iglesia no era un tema comercial de los príncipes y los nobles. Era para el sostenimiento de la iglesia. ¿En qué momento? Vamos a verlo. Les preparé un documento, vamos a ir analizando todo, porque no es un tema muy extenso, pero sí, tiene sus vueltas. Vamos a analizar. Entonces vamos a ver primero el origen del diezmo, ¿no? El tema de cómo la gente colaboraba con los pobres, huérfanos, la viuda y con el sostenimiento de la iglesia para que se pudiera evangelizar y todo lo demás. Entonces el diezmo aparece ya en el Pentateuco como una obligación ritual y social. En Levítico 27 dice, toda la 10ª parte de la tierra, tanto del grano del campo como del fruto de los árboles, pertenece a Yahvé, es cosa sagrada para Yahvé. Este diezmo original era agrícola, no monetario, y estaba destinado al sostenimiento de los levitas, quienes no poseían heredad. Recuerden que los levitas quedaron separados del resto de las tribus para ocuparse de lo que tenía que ver con el culto. Entonces, decía en número 18, pues a Leví he dado todos los diezmos en Israel como heredad, en compensación por el servicio que prestan, el servicio de la tienda de reunión. Ellos se van a ocupar solo de eso, por lo tanto no van a tener campos, no van a tener ganado, ¿no es cierto? Entonces no van a tener cómo sostenerse y por eso el pueblo va a sostener a los que se ocupan del culto, los levitas. Además, existía un segundo diezmo en Deuteronomio 14 destinado al consumo festivo en Jerusalén y un tercer diezmo cada 3 años para los pobres, huérfanos, viudos. Decía, al final de cada 3 años sacarás todos los diezmos de tus cosechas de ese año y los depositarás en tus ciudades, para que los pobres pudieran acceder a eso. Veamos la práctica en el segundo templo, entre el 516 a.C. y el 70, con la destrucción del segundo templo. En la época del segundo templo, el diezmo se volvió objeto de debate alágico, si era correcto o no era correcto. En la Mishnah, en el 200 después de Cristo, pero reflejando tradiciones anteriores, establece ciertas reglas detalladas. Decía,
toda cosa que sea de la clase de los cereales, de las verduras o de las frutas, está obligado al diezmo. Vemos otra vez que es un tema agrícola. El diezmo no era un impuesto estatal, sino una obligación religiosa vinculada a la tierra de Israel y al culto del templo. Veamos la colecta en la iglesia cristiana primitiva. Allí va a haber una ausencia del diezmo como en el Antiguo Testamento. La iglesia primitiva no impuso el diezmo. En cambio, se practicaba la colecta voluntaria. Pablo organiza una colecta para los santos de Jerusalén, porque la iglesia de Jerusalén la estaba pasando mal, estaban con muchos problemas. Decía, en 2 de Corintios 9 decía, pues el que siembra escasamente, escasamente también segará, pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y más explícitamente en 1 Corintios 16, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. Fíjense que no hay un mandato de diezmo, sino de lo que cada uno puede ayudar. Pablo se financia a sí mismo, 1 de Tesalonicenses 2, 2 de Tesalonicenses 3. Veamos en la Didaye entre el 90 y 120 después de Cristo, el texto más antiguo, post-neotestamentario sobre la colecta es la Didaje. Decía, a todo profeta que venga a nosotros en espíritu, no le diréis, ponlo a prueba, sino que si no tiene oficio, no coman con él, ¿no? Como diciendo, no le saquen lo poco que tiene. Y sobre las ofrendas, a todo el que venga en nombre del Señor, recibidle, pero si es maestro, dadle según su dignidad. No se menciona el diezmo, pero la asistencia es caritativa y ocasional, pero no sistemática. No hay un tema, un sistema, una forma. Simplemente una cuestión de conciencia y de ayudar al profeta, al maestro, al que viene a enseñar, a evangelizar. Decía San Jerónimo, los diezmos y sacrificios son de la tierra de promesa, para el tema hebreo, ¿no? Por lo cual nosotros no los ofrecemos, porque no tenemos la tierra de promesa. Hablando como que es un tema meramente judío, ¿no es cierto? Que está asociado a la tierra prometida en Israel. Veamos un poquito la evolución histórica del diezmo cristiano. El diezmo no fue una práctica apostólica, sino una imposición progresiva a partir del siglo VI. En el concilio de Macón de 585 después de Cristo, en Francia, fue un concilio que fue en realidad provincial y no universal, de recepción limitada. Esto es importante porque a veces se hace referencia al concilio de Macón como si fuera toda la Iglesia Católica que estuvo de acuerdo con esto. En realidad, no. Fue simplemente de Francia. Y ellos van a decir que cada fiel entregue los diezmos de todos sus bienes a su obispo o presbítero. El concilio de Macón II, aunque impuso los diezmos, no fue, sin embargo, recibido inmediatamente en toda la Iglesia. Como les decía antes, este concilio fue un tema del lugar, de Francia, con una recepción limitada, concilio provincial, no universal. Este canon no se basa en la Escritura, sino en la analogía con el Antiguo Testamento y la necesidad de sostener el clero. Veamos el origen y alcance del diezmo eclesiástico a partir del siglo VI. Las primeras imposiciones canónicas. El diezmo no era una práctica universal en la Iglesia antes del siglo VI. Su imposición sistemática comienza con el concilio de Macón, como hablamos recién, en Francia. Bajo Carlomagno, el diezmo se convierte en obligación legal del Estado como impuesto civil. Decía el texto del Capitulatio de Partibus Sanctione, decía, si alguno de los hombres se negare a dar los diezmos, no merecerá ser reconocido como cristiano y será excomulgado por el sacerdote hasta que satisfaga, o sea, hasta que paga lo que tiene que pagar. Que todos den los diezmos, tanto los nobles como los no nobles. Fíjense que Carlomagno va a decir que es obligación del Estado mantener a la Iglesia
y lo va a asociar a un impuesto civil. Este impuesto civil va a obligar a los ciudadanos de todo rango, incluidos los nobles, a aportar para ayudar a la iglesia, para que la iglesia pueda sostenerse. Lo va a transformar en un impuesto del Estado, ¿no es cierto? Carlomagno. Que todos den los diezmos, hasta tanto los nobles como los no nobles. Aquí se fusionan la autoridad eclesiástica y el poder civil. El rey impone el diezmo como condición de pertenencia a la comunidad cristiana y política. Fíjense que el rey está utilizando su sistema legal estatal para administrar las ayudas a la iglesia. O sea, piensen cómo es este asunto. El rey ve que hay un movimiento de dinero de parte de la colecta. La iglesia está moviendo dinero porque los fieles aportan a la iglesia según lo que podían, como veíamos antes, y entonces los nobles dicen: me estoy perdiendo el negocio, ¿no es cierto? Me estoy perdiendo el negocio, así que vamos a hacerlo pasar por el Estado, ¿no es cierto? Con la excusa de sostener a la iglesia, voy a hacer pasar el sostenimiento de la iglesia por el Estado. Entonces yo voy a administrar el dinero que va a ir a la iglesia, con lo cual me voy a quedar con una parte importante, ¿no es cierto? Gratis no lo iban a hacer. El decreto de Graciano de 1140 sistematiza la doctrina. Dice: los diezmos son de derecho divino porque fueron instituidos en el Antiguo Testamento y no fueron abrogados en el Nuevo. Fíjense que le están dando un fundamento religioso. Esta afirmación, aunque exegéticamente discutible, obviamente, pues no es correcto, sirvió para justificar la obligatoriedad del diezmo como mandato divino y no meramente eclesiástico, a nivel general y a nivel estatal. O sea, los nobles están tratando de justificar el diezmo que pasa a través del Estado frente al pueblo cristiano. Estamos hablando de un contexto de cristiandad, toda Europa cristiana, y entonces la gente dice: no, pero escúchame, esto no es así. Entonces el rey dice: esto es mandato divino. ¿A quién afectaba el diezmo? A todos los fieles. El diezmo recaía sobre todos los cristianos bautizados sin distinción de estatus, aunque con matices. Ni decía el Concilium Parisiense, fíjense, de Francia, de París: ningún fiel, sea libre o siervo, presuma retener los diezmos que le son debidos, ¿no? Los franceses quieren el dinero. Incluso los siervos debían pagar, aunque sus señores a menudo controlaban la producción. O sea, los siervos, recuerden que estamos en un contexto de feudalismo, donde los campesinos son casi esclavos, ¿no? Ya no son esclavos totalmente, pero estos siervos del señor feudal no tenían decisión de ningún tipo. Entonces tienen que pagar, pero tienen que pagar lo que el señor feudal considera que es su dinero, ¿no es cierto? Entonces el señor feudal controla la producción y no está contento con que le saquen parte de ese dinero, ¿no? El rey sí, el rey dice: genial, porque yo estoy agarrando un dinero que si no, no me tocaría, y que es el de la colecta de los fieles. Veamos un poquito. Con el tiempo, ciertos grupos obtuvieron exenciones. Monasterios, y sí, ¿no es cierto? Nobles, mediante concesiones reales. O sea, los nobles dicen: no, me vas a cobrar a mí. El negocio es mío, ¿cómo me vas a cobrar a mí si el negocio es para mí? Ciudades libres en la Baja Edad Media, pero el campesinado soportó la mayor carga. O sea, otra vez, ¿no es cierto? El noble, el señor feudal, con la justificación de que, bueno, esto es un derecho divino, esto va a ser para la iglesia, le va a sacar la plata al pueblo. Pero esa iglesia, ese dinero, ¿iba a la iglesia? Y la verdad que no. Iba al rey, a los nobles, y ellos, después de haberse quedado con una buena parte, mandaban el resto a la iglesia para su sostenimiento. El historiador Georges Debat decía: el diezmo pesaba sobre todo en los hombros de los campesinos que constituyen la inmensa mayoría de la población. Fíjense que es un tema
en Francia, ¿no? En París, Flammarion, 1973. Esto es el libro que reúne este texto de Georges Debat. L'Economie Rural en la vía de las campañas del occidente medieval, es el libro. Relaciones entre el pueblo, las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas. El diezmo fue un instrumento de alianza entre la iglesia y los reyes. Y sí, obviamente. El Capitulare Missorum Generale de Carlomagno ordenaba que obispos y condes se reúnan juntos y exijan los diezmos al pueblo. O sea, vamos a ver esto, ¿no es cierto? Carlomagno va a decir, bueno, si va el noble a pedir la plata, no se la van a dar, porque es una guita que va para la iglesia. Así que llévense a los obispos y vayan juntos, ¿no? Que la gente vea que el dinero es para sostener a la iglesia. Y entonces el noble acompaña al obispo. En realidad el obispo se ve obligado a acompañar al noble, porque si no el noble, los obispos van a tener problemas con los nobles, ¿no? Esto muestra una coadministración del diezmo. El obispo lo recauda en nombre de la iglesia, pero el conde, autoridad civil, lo garantiza con la fuerza y se queda con gran parte del dinero, ¿no es cierto? La imposición generó rebeliones y evasión. El cronista Flodoardo de Reims, en el siglo X, registra: el pueblo rústico, agobiado por las exacciones de los diezmos, a menudo huía a los bosques o tomaba armas contra el clero. Claro, porque fíjense que la iglesia, presionada por el poder de los nobles y los reyes, obligan a la iglesia a cobrar diezmos, que no era algo que la iglesia quería hacer. Pero la nobleza ve el negocio y entonces utiliza a la iglesia para generar un impuesto nuevo que ellos administran. Le echan la culpa a la iglesia, pero en realidad los que se están llevando el dinero son los reyes, los nobles, el señor feudal, ¿no? El señor feudal. En el siglo XII, el Cantar de Roldán nos dice: el clero nos tiene por esclavos, por los diezmos que pagamos. Le echan la culpa a la iglesia. Claro, la iglesia recaudaba la colecta, ¿no es cierto? Los príncipes, los nobles, la nobleza, sobre todo francesa, ven un negocio que ellos dicen: me lo estoy perdiendo. Entonces obligan a la iglesia a recaudar el diezmo. Hacen pasar el dinero por el Estado y luego le dan lo que sobra a la iglesia. La iglesia se ve obligada para poder sostenerse, transar con los nobles. Los nobles tienen el poder. Los nobles pueden liquidar a la iglesia si quieren, y entonces los nobles le dicen: no, mira, el dinero lo manejamos nosotros. Es un impuesto estatal. Yo te voy a garantizar que la plata te llegue, pero yo, aprovechando el tema de que es de Dios, voy a obligarles a poner un diezmo que si no, no se lo puedo sacar, ¿no es cierto? Y entonces usan a la iglesia para recaudar dinero para ellos, ¿no es cierto? Dentro de la iglesia hubo críticas. San Bernardo de Claraval decía: muchos hay hoy que exigen los diezmos no por Dios, sino por lucro. Obviamente, ¿no es cierto? El concilio de Letrán intentó regular estos abusos. Decía que los prelados no exijan diezmos, sino para sus usos necesarios y no para temas superfluos. La iglesia dice: esto no está bien, esto está mal. Y entonces les dice a las autoridades eclesiásticas, los prelados, ¿no?, sacerdotes y todo lo demás, no tomen ese dinero para ustedes, es para sostenimiento de la iglesia, no lo usen para otra cosa. Y pone límites. Obviamente que el poder no está en la iglesia, sino en los nobles. O sea, los nobles tienen el poder de este asunto. Les dan lo que sobra, ¿no es cierto?
A partir del siglo VI, el diezmo se convirtió en una obligación universal para todos los cristianos. Afectaba principalmente al campesinado, que constituía el 90% de la población. Eran prácticamente esclavos. Fue impuesto por alianza entre la Iglesia y el poder civil con sanciones espirituales, excomunión y temporales, multas, confiscación. Pero ¿quién manejaba esto? La Iglesia no tenía poder militar. Lo más que podía hacer era excomulgarte. Máximo, ¿no es cierto? Pero después no podía hacer nada. ¿Dónde está el tema? En este tema de que el Estado, sobre todo los franceses, aprovechan a la Iglesia para recaudar en dinero que si no, no hubieran podido recaudar jamás. Y entonces reimponen un diezmo que no existía en la Iglesia cristiana. Y lo hacen pasar por el Estado. Le echan la culpa a la Iglesia, pero en realidad la plata está pasando por el Estado, ¿no? Generó resistencia popular, evasión, casos de extrema violencia, obviamente. Aunque justificados como derecho divino, su aplicación fue profundamente política y económica. Obviamente, era un tema de la nobleza feudal, ¿no es cierto? El decreto de Graciano en 1140 sistematiza el diezmo como obligación. Los diezmos son de derecho divino porque fueron instituidos en el Antiguo Testamento y no fueron abrogados en el Nuevo. Obviamente, esto no existe. En la Reforma Protestante, veamos el rechazo del diezmo obligatorio. Lutero rechaza el diezmo como obligación divina. El diezmo es una institución humana, no un mandato divino. Parece todo fantástico, ¿no? Dice, bueno, mira, qué bien, Lutero, por fin. Ahora, en la práctica, ¿esto funcionó para la gente? Y la verdad que no. ¿Qué fue lo único que cambió? Que no se le mandó más el dinero a la Iglesia Católica. Ellos se quedaron con todo, ¿no es cierto? Calvino, en cambio, lo mantuvo como medio de sostén eclesiástico, pero voluntario en espíritu. Pero sin mandarle el dinero a la Iglesia Católica. O sea, Lutero dice, lo administramos cada uno. Calvino dice, no, lo vamos a administrar a través de la Iglesia. Lo que hacen los dos es no mandarle nunca más la parte que le correspondía a la Iglesia Católica y transforman las iglesias protestantes en empresas privadas. Hacen una privatización de la Iglesia. Eso es lo que están haciendo. La Iglesia era un conjunto de toda la cristiandad administrado por el Vaticano, todo para distribuir el dinero a como fuera necesario en todas las iglesias, de las iglesias que tenían más ingresos a las iglesias que tenían menos ingresos, y el protestantismo corta con eso y transforma las iglesias en empresas individuales privadas y de administración independiente. ¿Qué es lo que vemos hoy? O sea, eso es lo que vemos hoy, ni más ni menos. Las iglesias son emprendimientos privados, empresas privadas, y que tienen a veces franquicias, ¿no? Hay empresas, hay algunas iglesias que funcionan como franquicias, ¿no? A veces vemos en el pentecostalismo, en los testigos de Jehová, que son casi franquicias con una casa central. La doctrina de Lutero sobre el diezmo, el sostenimiento del ministerio como deber comunitario. Fíjense que Lutero, con un discurso en contra de la iglesia, no va a cambiar nada. Aunque rechazaba el diezmo como ley divina, Lutero insistía en que la comunidad debía sostener a los pastores. Decía, pues quien predica el evangelio también debe vivir de él, pero esto se basa en libertad evangélica, no en coacción legal. Va a transformar, o sea, va a privatizar la iglesia. Es una privatización de hecho, ¿no? Le saca a la iglesia la redistribución para quedarse ellos con el negocio de la iglesia, ¿no es cierto? Van a transformar algo que era para evangelización, para distribuir, para llevar a los monasterios, para los hospitales, para las escuelas, en emprendimientos privados. Veamos la institucionalización del diezmo en los territorios luteranos. La adopción por los príncipes protestantes. Tras la Dieta de Worms y la Paz de Augsburgo, los príncipes luteranos asumieron el control de la iglesia en sus territorios. El diezmo fue conservado como impuesto estatal eclesiástico. No sé si les suena, ¿no es cierto? Esto, ahora, antes yo tenía que mandarle el 30%, el 40% a la iglesia, ahora me lo quedo el 100%. Y la iglesia no le mando nunca más un peso. Che, ¿y cambió algo para el campesinado? No, no cambió nada. Siguen teniendo que poner el dinero. ¿Y ahora qué? No, me lo quedo yo que soy príncipe. No le mando más su parte a la iglesia.
Y la distribución, la redistribución del dinero en las iglesias pobres, que se arregle cada uno como pueda, ¿no? Cada uno se arregla como pueda. El ordenamiento eclesiástico de Sajonia dispone, decía, los diezmos deben mantenerse como un mandato divino. O sea, fíjense, ¿no? Sino como una institución cristiana y útil para la conservación de las iglesias, escuelas y pobres. Los pobres y las escuelas no vieron nunca la guita, ¿no? La guita se la quedaba al príncipe. Pero fíjense que no sacaron el diezmo. Entonces uno dice, che, pero no era que el problema era el diezmo, no era que estaban sacando de la plata a la gente, que se la llevaba al Vaticano, sí. Y la gente, no, la gente la siguió poniendo. ¿Y quién se la llevó? Todos los príncipes, todas, ¿no? El diezmo se secularizó funcionalmente, aunque se recaudara para fines eclesiásticos, ¿no? O sea, no, yo sigo recaudando para la iglesia, pero ahora es mi iglesia. Mi empresa, mi iglesia, como emprendimiento local y propio. Privaticé la iglesia. Basta de esta iglesia socialista que repartía entre las iglesias pobres la que se recaudaba. Ahora la recaudo yo y me la quedo yo. Punto. ¿Cuál fue el cambio? Bueno, el cambio fue que transformaron las iglesias en empresa privada. En Prusia, Dinamarca, Suecia, Sajonia, los consistorios, órganos mixtos de clérigos y funcionarios civiles, administraban los diezmos. La norma, redactada por Johannes Brent bajo influencia de Lutero, decía: el diezmo deberá ser recaudado por la autoridad civil y distribuido para la predicación, la escuela y la limosna. Esto muestra la fusión de poder. El Estado recauda y decide el uso del diezmo. ¿A dónde va a parar esa plata? ¿No? O sea, se dan cuenta, ¿no es cierto?, la realidad del asunto. Lutero está diciendo, sí, chicos, administren ustedes, hagan lo que quieran con eso. Decimos que es para los pobres, pero ya era para los pobres. O sea, se la quedan ellos y la administran ellos. Listo, ya está, basta, ¿no es cierto? No mandamos al Vaticano para que les lleven para la evangelización general, para los monasterios. Ahora la administramos nosotros y nos queda a nosotros. Objeciones de los campesinos y sectas radicales, los campesinos luteranos, especialmente tras la guerra de los campesinos. Campesinos se volvieron locos. Veían el diezmo como una continuación del feudalismo eclesiástico. No les cambió nada. O sea, para el campesinado no cambió absolutamente nada. Es más, se recrudeció el tema de la carga impositiva sobre ellos. Y de hecho hubo una guerra tremenda con los campesinos y Lutero mandó matar a todos los campesinos. Porque los campesinos decían, pero te apoyamos para que nos sacara a la iglesia encima, y resulta que no solo no nos sacaste a la iglesia encima, sino que ahora pagamos más que antes. Y entonces Lutero apoyó a los príncipes en la masacre del campesinado. Decía, el gran diezmo debe ser abolido, pues es una invención humana y queremos dar el pequeño diezmo según la fraternidad cristiana. Esto lo decían los campesinos, ni 5 bolillas. Los artículos de la Confederación Campesina de Suabia, 1525, decía, ¿no? El gran diezmo debe ser abolido, el de Lutero, pues es una invención humana y queremos dar el pequeño diezmo, que era la colecta de la Iglesia Católica, según la fraternidad cristiana. Fíjense que los campesinos le dicen, no, volvamos al sistema católico. Lutero le dice, pero ni de casualidad. Acá el diezmo lo cobran los príncipes y cállate la boca. Masacró a los campesinos. Fíjense lo que es el discurso, ¿no es cierto? Todos nos comemos el discurso que Lutero era el gran defensor del pueblo y que le sacó la opresión de la iglesia. Mentira. Privatizó las iglesias, impulsó la recaudación feroz de los príncipes con el tema del diezmo para la iglesia protestante, privatizó las iglesias y mató a todos los campesinos que decían, no, o sea, volvamos al otro, volvamos a la fraternidad cristiana. Olvídate. Veamos un poquito. Decía, el diezmo, decía Lutero, condenando lo que decían los campesinos, y decía Lutero, el diezmo pertenece al príncipe, o a quien le corresponda, y quien lo niegue es un ladrón y sedicioso.
Es buenísimo, no me digas. O sea, Lutero está defendiendo al príncipe, a los nobles, y dice, el que no les pague al príncipe es un ladrón y un sedicioso. Esta contradicción, ¿no es cierto? Decía una cosa cuando la plata iba a la Iglesia Católica y cuando corta debería haber sobrado dinero, o sea, ya no había que mandarle la plata a la Iglesia Católica. ¿Por qué no sobraba dinero y en realidad la cosa se puso peor que antes? Bueno, pues la Iglesia Católica ponía límites a eso. Cuando le sacaron los límites a la Iglesia, fue un desastre. La persistencia como impuesto estatal. En Alemania, Dinamarca y Suecia, el diezmo luterano perduró como impuesto estatal hasta el siglo XIX y XX. En Prusia, el impuesto eclesiástico se institucionalizó en 1875, derivado en antiguo diezmo. Suecia, el tiond, se mantuvo hasta la reforma fiscal de 1995. En Dinamarca sigue vigente hoy, recaudado por el Estado y entregado a la Iglesia Nacional. La Constitución danesa establece la Iglesia Evangélica Luterana es la Iglesia estatal danesa y es sostenida por el Estado. Después vengan a decir que no, ¿cómo puede ser que el Estado le ayude a la Iglesia Católica? Y la Iglesia Protestante bancada por el Estado, recaudando para el Estado, me hacen reír. Este sostenimiento incluye la recaudación automática de contribuciones basadas en ingresos, heredera del diezmo. El Estado directamente te obliga a pagar y no te dice poné lo que quieras. Te saca directamente a través de impuestos estatales. No podés decir, no, pero yo voy el domingo y pongo lo que quiera. No, el Estado te dice, no, acá tenés que poner lo que yo digo. La Confesión de Augsburgo, en 1530, en el artículo 15, decía, sobre órdenes y ceremonias enseñadas en la Iglesia se dice que deben guardarse aquellas que sirvan a la gloria y al servicio de Dios, al bien de la ordenanza, pero no cuando están contra la palabra de Dios. El diezmo, como institución humana útil, entra en esta categoría, permitida, no obligada por la fe. Pero de hecho lo obligaron. La Iglesia luterana no abolieron el diezmo, pero lo desacralizaron. Ya no era ius divinus, sino ius humanum. Fue administrado por el Estado, fíjense. No es de justicia divina, sino de justicia humana. Fue administrado por el Estado en régimen de la Iglesia territorial. La privatización de las iglesias. Se destinaba a pastor, escuela, asistente social, generó tendencia con los campesinos que lo veían como opresión feudal disfrazada. Obviamente, porque ellos decían que iba a los pastores, escuela y asistente social, pero los campesinos decían, mentira, no está llegando, no nos llega. ¿Dónde está la asistencia social? El impuesto que vuelve al pueblo, no vuelve al pueblo. Su legado persiste en los impuestos eclesiásticos estatales de países nórdicos y alemanes. En Europa el diezmo fue abolido en parte durante las revoluciones liberales. En Francia, el 4 de agosto de 1789, en la Asamblea Nacional. En España, la desamortización de Mendizábal en 1836. En Argentina, en 1884, que suprimió el diezmo eclesiástico. La situación actual, la Iglesia Católica. El Código de Derecho Canónico de 1983 no impone el diezmo sino una obligación genérica de sostén. Los fieles cristianos están obligados a ayudar a la necesidad de la Iglesia para que se provea las cargas de las mismas y el debido sustento de sus ministros. La Iglesia no habla del 10%, sino de una obligación moral, no legal. La Iglesia Católica dice, chicos, ayuden a la Iglesia, por eso se hace la colecta. Doctrina católica oficial actual, el magisterio reciente ha sido más explícito. El Papa Benedicto XVI decía, la práctica del diezmo que se prescribe en el Antiguo Testamento no se impone en el Nuevo Testamento. Los fieles están obligados al sostenimiento de la Iglesia Católica según sus posibilidades. Según sus posibilidades. Es una obligación moral, ¿no es cierto? Como católico uno debe ayudar a la Iglesia y para eso ayudamos cuando pasa la colecta. Los fieles tienen el deber de socorrer la necesidad de la Iglesia según las leyes canónicas. No menciona porcentaje fijo. Las iglesias evangélicas y pentecostales, muchas iglesias neopentecostales, especialmente en América Latina, restauraron el diezmo como obligación divina, citando a Malaquías 3, ¿no? Típica bíblico, ¿no? Somos rebíblicos a ponerse con el diezmo, neopentecostales. Traigan todos los diezmos al alfolí
para que haya alimento en mi casa. Pónganme a prueba en esto, dice Yahvé de los ejércitos, y verán si no abro para ustedes las compuertas del cielo y vierto sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Los pentecostales, a ponerse el diezmo, que después te prometemos que vas a tener más de lo que diste, ¿no? Esa es la idea de los neopentecostales. Sin embargo, esta aplicación ignora el contexto cultural del templo y la especificidad agraria del texto hebreo, el diezmo agrícola. El texto de Malaquías 3 se refiere al culto en el templo judío y no puede aplicarse a las prácticas eclesiales del Nuevo Testamento, obviamente. La posición magisterial reciente del Concilio Vaticano II de la Iglesia Católica. La Iglesia no pone su esperanza en privilegios otorgados por la autoridad civil, más bien renunciará al ejercicio de ciertos derechos legítimamente adquiridos cuando conste que su uso puede empañar la pureza de su testimonio. En la Iglesia Católica dice, si es para lío, no la quiero, no quiero el dinero. Si alguien nos va a echar la culpa después, guárdenselo. Pontificio Consejo de Justicia y Paz de la Iglesia Católica, ese sistema del diezmo, donde todavía existe, debe ser revisado a la luz de la doctrina social de la Iglesia sobre la justicia y la solidaridad. Si a alguien todavía se le ocurre en algún lugar del planeta cobrar diezmo, guarda con eso, revísenlo en función de la doctrina social de la Iglesia. El diezmo no es doctrina católica, es práctica histórica posterior. La obligación actual es el sostenimiento según las posibilidades de cada uno. El fundamento neotestamentario es la colecta voluntaria, 2 de Corintios 9. La aplicación de Malaquías 3 considerada una eisegesis, o sea, no es exégesis correcta de la Iglesia Católica. El diezmo es una institución exclusivamente veterotestamentaria ligada a la tierra, al templo y a la tribu de Leví. La Iglesia primitiva practicó la colecta voluntaria, sin mandato de porcentaje fijo. El diezmo hoy no es doctrina obligatoria en la Iglesia Católica, pero persiste como práctica en ciertos movimientos evangélicos, en bastantes movimientos evangélicos, a menudo con fundamentos exegéticos cuestionables, ¿no? Esto de ¿es bíblico? No, no es bíblico, no es bíblico. Construcciones eclesiásticas que afectaban a príncipes y nobles antes de Lutero. El diezmo, decimé. Contrariamente a una creencia común, los nobles estaban exentos del diezmo. O sea, los nobles no pagaban el diezmo. El Capitulare de Bilis, emitido por Carlomagno bajo asesoría episcopal, ordena que todos den los diezmos, tanto los nobles como los no nobles. Este principio fue reafirmado por el Concilio de Trosli. Ningún príncipe, ningún conde, ningún hombre poderoso presuma retener los diezmos de Dios. O sea, no deberían haberse quedado con ese dinero. No deberían haberse quedado con ese dinero. El diezmo, los nobles debían entregar las primicias, primero fruto de la cosecha. El Concilio de Letrán lo confirma. Los nobles le tenían que dar al rey, y el rey, después de quedarse con lo que quería, le daba el resto a la iglesia. El Concilio de Letrán del cuarto, canon 50, decía, los fieles están también obligados a pagar las primicias y los diezmos según la iglesia lo ha establecido. El rey utiliza la iglesia para cobrarle diezmos a los campesinos, también a los nobles, pues recordemos, estamos en un contexto feudal. Los campesinos no pueden decidir sobre el dinero que le pertenece al señor feudal, y el señor feudal tiene que dar ese dinero al rey, para que el rey tome lo que quiera y después le dé lo que queda a la iglesia. El noble dice, no, pero yo no quiero hacer eso. Este incluye explícitamente a los fieles de alto rango, pues el canon no distingue estatus. La iglesia dice todos, ¿no? Porque si no obligaban al noble, al señor feudal, los campesinos no tenían plata, eran casi esclavos. Los papas exigían contribuciones extraordinarias a los reyes y nobles para guerras, cruzadas, necesidades de la sede apostólica. Inocencio III escribe al rey Juan de Inglaterra en 1203. Queremos que paguen a la iglesia romana la décima de todo vuestro reino en subsidio a Tierra Santa. ¿Por qué ocurría esto? Esto tiene que ver con el subsidio de los reyes para financiar la conquista, la reconquista de Tierra Santa en la guerra contra los moros para las cruzadas. Y esto tenía que ver con el sacramento de la reconciliación. Los reyes, los nobles hacían todo tipo de macanas y entonces la iglesia los incluía en el orden de los
se me fue de la cabeza. El tema de los que habían hecho macana y tenían que volver a poder comulgar. Estaban excomulgados por las barbaridades que habían hecho. Matanzas, conquistas, casarse 4 o 5 veces, todo lo que estaba prohibido. Entonces les ponían multa a la iglesia, a los nobles, a los reyes que habían hecho todo este tipo de macanas para financiar la conquista de manos de los moros de Tierra Santa y también para hacer penitencias para poder volver a comulgar. Entonces les obligaban a esta multa como subsidio para financiar la cruzada, las cruzadas. La orden en lo que donde entraban se metían en la orden de los penitentes, penitente era la palabra que me faltaba, la orden de los penitentes a los nobles, reyes, que habían hecho todo tipo de macanas y que estaban excomulgados. Para que pudieran volver a comulgar, la iglesia primero los ponía en la orden de los penitentes, donde los obligaban a arrepentirse, confesar sus pecados, hacer penitencia, ir a Tierra Santa o financiar las cruzadas, y por eso viene este tema de diezmo extraordinario como impuesto durante las cruzadas a los monarcas católicos. Obviamente eran todos prácticamente católicos porque era la cristiandad. Veamos un poquito. Las limitaciones económicas impuestas por la Iglesia a nobles y poderosos. La prohibición de usurpar bienes eclesiásticos. La Iglesia consideraba sacrilegio que los nobles se apropiaran de rentas o tierras eclesiásticas. Fíjense que aquí vemos que hay algo que no funciona. Estamos viendo una contradicción. Si el impuesto verdaderamente era de la Iglesia y era para financiar a la Iglesia, ¿por qué la Iglesia está condenando a los nobles y a los reyes una usurpación de los bienes eclesiásticos? ¿Entienden? Que aquí hay un discurso que no funciona. Si realmente era la Iglesia la que estaba recaudando para la Iglesia, ¿cómo podían quejarse de que el dinero se iba a los reyes y a los nobles, y que los nobles y los reyes querían quedarse con los territorios de la Iglesia? ¿Entienden? Si realmente fuera como decían, que la Iglesia recaudaba para sí misma, ¿cómo la Iglesia se iba a quejar de que los nobles y los reyes se quedaban con ese dinero? Y que encima se quedaban con las tierras de la Iglesia, ¿no? Las tierras de los monasterios, donde los monjes cultivaban. ¿Ven que hay algo que no funciona? ¿Por qué ocurre esto? Porque en realidad los que recaudaban eran los nobles y los reyes, y le daban a la Iglesia lo que sobraba. Y como todo les parecía poco, querían quedarse con los monasterios y con las iglesias. ¿Entienden? ¿Por qué la Iglesia dice, chicos, no pueden hacer eso? Prohíbe la Iglesia usurpar bien eclesiástico. ¿Y cómo van a evitarlo? Con la excomunión, porque no tienen poder, no tienen ejército. La Iglesia consideraba sacrilegio que los nobles se apropiaran de rentas o tierras eclesiásticas. Entonces dicen, quien invade las rentas o posesiones de la Iglesia, el sacrílego está sujeto al anatema. Te vamos a excomulgar. ¿Entendés? No podés, noble, no podés, rey, quedarte con los monasterios. Los monasterios son de la Iglesia. No podés quedarte con la colecta. No podés. Entonces, ¿se dan cuenta que el discurso no combina con la realidad? El discurso luterano, protestante es, la Iglesia recauda para ella. Si la Iglesia recauda para ella, entonces, ¿por qué la Iglesia va a quejarse de que los reyes y los nobles se estaban quedando con todo el dinero y que se querían quedar con las propiedades de la Iglesia? Porque la Iglesia no estaba recaudando para ella. Los reyes y los nobles usaban a la Iglesia para recaudar.
están usando como pretexto a la iglesia y obligando a la iglesia que los acompañen para sacarle el dinero al campesinado. Y le dan lo que sobra a la iglesia, porque la iglesia ya no tiene control sobre la colecta, porque los reyes y los nobles dicen, no, acá administramos nosotros, no nos vamos a perder la colecta de la iglesia. ¿Se dan cuenta lo grave del asunto? El Concilio de León, bajo Gregorio X, amenaza con sanciones espirituales. Decía, si algunos príncipes o magnates retienen los diezmos o primicias, sean excluidos de la entrada de la iglesia hasta que satisfagan, hasta que le den la plata a la iglesia. O sea, los príncipes y millonarios magnates se quedaban con todo y no le daban nada a la iglesia. Entonces la iglesia le dice, chicos, ustedes no van a comulgar más, los vamos a excomulgar. ¿Entienden? Como el dinero no está en manos de la iglesia. Si no, esto no pasaba. ¿Por qué les va a decir esto? Si algunos príncipes o magnates retienen, ¿cómo que retienen? ¿En qué momento esa plata les llegó a ellos? ¿Entienden? Si algunos príncipes o magnates retienen los diezmos o primicias, sean excluidos de la entrada de la iglesia hasta que satisfagan. No comulgan más. Era la única forma que tenía la iglesia de que algo del dinero que los reyes, los nobles, le sacaban por la fuerza a los campesinos, le llegara a la iglesia, pues la iglesia ya no podía cobrar la colecta. Esto implicaba un interdicto personal, imposibilidad de recibir sacramentos, sepultura cristiana, etc. Quedaban excluidos de la cristiandad. Presten atención a esto, pues esto es fundamental para entender la reforma. Los príncipes, los reyes, los nobles, cobraban ellos todo a nombre de la iglesia. Y después le daban el vuelto a la iglesia. Los nobles estaban sujetos a la jurisdicción eclesiástica en materia de juramentos, testamentos, contratos de cláusulas religiosas. Entonces la iglesia le decía, mira, no te vamos a dar más bolilla, no te vamos a dejar comulgar, no vamos a ser testigo de tus juramentos. Ese fue otro gran tema. Después de la reforma, ya los príncipes y eso no les daban ni 5 bolillas a los juramentos. Ya no juraban delante de Dios, no juraban delante de la iglesia. Dejaron de tener valor el juramento de los nobles. El cuarto concilio de Letrán decía, no se observarán los testamentos de los difuntos si antes no han sido corregidos según la costumbre de la iglesia. Esto permitía a los obispos exigir legados a la iglesia como condición de validez del testamento. De alguna manera la iglesia trataba de asegurarse que los nobles pasaran en algún momento por la iglesia para que aquello que habían cobrado en nombre de la iglesia, algo volviera a la iglesia. Porque los nobles, los reyes, los príncipes no le querían dar nada a la iglesia. Habían cobrado los diezmos en nombre de la iglesia, pero la iglesia no veía un peso de eso. Y entonces no podían mantenerse si no los obligaban de alguna manera a los reyes, a los príncipes, a los nobles, a devolver algo de lo que habían cobrado en su nombre. Se dan cuenta que la iglesia está de rehén de los nobles, no los nobles de la iglesia. Lo que pasa es que los nobles no le quieren dar nada a la iglesia. Así es el hipercapitalismo. Cobro todo, no reparto nada. Bueno, esa era la idea. Veamos la situación en el momento de la ruptura de Lutero. En víspera de la reforma, los nobles alemanes estaban sometidos a presiones financieras por la venta de indulgencias. La iglesia, la única forma que tenía de recaudar algo de lo que los nobles habían llevado era a través de las indulgencias. La bula papal Sacrosanti Salvatori en 1515, León X autoriza a Alberto de Brandenburgo que promulgase indulgencias por Alemania para la construcción de la Basílica de San Pedro en la ciudad de Roma y que le fuera lícito recibir la mitad de lo recaudado. Hay que entender el tema de las indulgencias. Para lograr la indulgencia, el noble, el príncipe, el rey, la indulgencia estaba relacionada directamente con el sacramento de la reconciliación. El rey, el príncipe, el noble había hecho todo tipo de macanas, desastres. Entonces la iglesia le decía, no vas a comulgar, sos anatema, estás excomulgado.
porque mataste a este, mataste a aquel, te casaste 4 veces, masacraste un pueblo, desastre. Entonces la iglesia le decía al príncipe, al noble, tenés que arrepentirte, tenés que prometer que no lo vas a volver a hacer, tenés que reparar el daño. Una vez que hiciste todo eso, yo voy a orar a Dios para darte, que Dios te dé una indulgencia y te perdone la consecuencia terrenal de tus pecados. La iglesia, Dios te va a perdonar si te arrepentís, si prometís no volver a hacerlo, si haces una reparación, si vas a hacer una penitencia, y entonces nosotros vamos a orar por vos. Y eso le imponía una multa, que es justamente este tema de las indulgencias. Esto generó resentimiento entre la nobleza alemana, que veía cómo sus súbditos pagaban a Roma. Claro, ¿por qué? Porque era la única forma de recaudar algún dinero para financiar la creación de las basílicas, de las iglesias, de sostener los monasterios, de enviarle a las iglesias pobres, porque de alguna manera la iglesia necesitaba que el dinero que estaba pasando por los reyes, los príncipes y todo lo demás, volviera algo a la iglesia. Recuerden que esto está en un contexto de que los que se están llevando todo el dinero, que supuestamente era de la iglesia, son los nobles, los príncipes. O sea, todos esos impuestos, todo eso recaudado en nombre de la iglesia, no volvía a la iglesia. Entonces la iglesia está tratando de obligarlos de alguna manera de que algo de eso vuelva. Entonces, una carta de Carlos V al cardenal Adriano en 1518 decía: no nos agrada que se transfieran dineros de nuestro imperio a la corte romana. O sea, no queremos darle nada. ¿Se dan cuenta? No quiero que nada de mi dinero, pero tu dinero no es tu dinero. Lo cobraste como diezmo de la iglesia. Lo cobraste como un impuesto eclesiástico, que no era para vos. Era para sostener la iglesia. No le quiero dar nada. Es buenísimo. Algunos nobles obtuvieron exenciones privilegiadas mediante bulas. La iglesia aflojaba en algunos momentos. Decía la bula de Sixto IV en 1481 que él y sus sucesores estuvieran libres del pago de diezmo por sus propios bienes. O sea, por lo que era de ellos y que no tenía que ver con un impuesto que viniera de que ellos habían recaudado para la iglesia. Fíjense, o sea, el príncipe, el noble, recaudaba un impuesto que se suponía que era para la iglesia, pero dentro del territorio del señor feudal, de los campesinos. Se quedaba con todo y le tiraba un poco a la iglesia. Entonces la iglesia le dice: bueno, lo que es realmente tuyo, descontalo, pero mandanos algo, ¿no es cierto? Entonces había exenciones para determinadas personas para que algo llegara a la iglesia, ¿no es cierto? Antes de Lutero, príncipes y nobles estaban obligados al diezmo, primacías y subsidios extraordinarios según derecho canónico universal. Tenían que mandarle algo a la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia imponía limitaciones económicas severas, prohibición de apropiarse los bienes eclesiásticos. O sea, pará un cachito, ¿no? La iglesia le dice: pará un poco. O sea, te estás quedando con todo. Estás recaudando en nombre nuestro y encima te querés quedar con las iglesias y los monasterios. No se puede, eso no se puede. La jurisdicción sobre testamentos, sanciones espirituales, excomunión, interdicto. En el momento de la ruptura luterana, la presión financiera de Roma, especialmente por indulgencias, generó malestar en la nobleza imperial, aunque muchos seguían cumpliendo sus obligaciones. Las exenciones existían, pero eran privilegios personales, no derechos generales. Muchos de los nobles seguían mandando algo de la plata a la iglesia, pero la mayoría no quería mandar más nada. O sea, tengo la iglesia en mi territorio, la iglesia es mía, lo cobro yo. Quiero privatizar la iglesia. El monasterio está en mi territorio. Ese campo que está labrando el monje, ¿por qué tengo que repartir algo? Eso tiene que ser mío. ¿Se dan cuenta? Entonces dicen: ¿por qué tengo que mandarle un porcentaje al Vaticano? No voy a mandar nada al Vaticano, me lo voy a quedar todo.
Pero se dan cuenta que estamos hablando entre un poder civil y una iglesia de jerarquías eclesiásticas, que era para repartir la iglesia para la evangelización. Se están mezclando los tantos. ¿Por qué se mezclaron los tantos? Si eso no era del rey, no era del príncipe, no era de los nobles. Estamos hablando de un contexto de señor feudal. El señor feudal dice, todo es mío. ¿Cómo que no es mío? ¿La iglesia dónde está? Y está en territorio del príncipe fulanito, entonces la iglesia es mía. Pero no, príncipe, la iglesia es cristiana, no es tuya. No, sí, la iglesia es mía. La colecta del domingo, ¿de quién es? Y el príncipe dice, es mía. La iglesia le dice, pero no, eso es para sostener a la iglesia. El príncipe dice, no. ¿Dónde está la iglesia? En mi territorio. Sí. Entonces, el dinero que se recauda, ¿para quién es? Es para la iglesia. El príncipe dice, no, esa guita es mía. Me la recaudo para mí. Pero es una recaudación de la colecta para sostener la iglesia. No. Eso es mío. Y la voy a privatizar. ¿Se dan cuenta? La base teológica de las indulgencias se encuentra en la noción del tesoro espiritual acumulado por Cristo y los santos. De allí viene el tema de las indulgencias. El Papa Clemente VI, en la bula Unigenitus Dei Filius, decía, el tesoro de la iglesia es el mérito de Cristo y de los santos, cuya superabundancia satisfactoria puede aplicarse por otros. El tema de las llaves de Pedro, ¿no es cierto? La iglesia romana, quien sido encomendada al cuidado de las almas, tiene el poder de dispensar los méritos de Cristo y de los santos. Lo que Cristo le dice a Pedro, si abres, ¿no es cierto?, queda abierto, si cierras, quedará cerrado, lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Entonces la iglesia dice, podemos perdonar pecados si cumplís con todos los requisitos. Reconocer el pecado, hacer penitencia, pedir perdón, reparar el daño, lo normal de la iglesia católica, ¿no es cierto? Vos tenés un pecado, te confesás, el príncipe, el noble, el rey tenía que confesarse, decir no lo voy a volver a hacer, voy a dejar de engañar a mi mujer, no voy a matar más a los campesinos, no me voy a quedar con este pueblo, con aquel pueblo, y entonces voy a reparar, voy a devolver, ¿no? Y no lo querían hacer, básicamente no lo querían hacer. Según Santo Tomás de Aquino, la indulgencia no perdona el pecado, sino la pena temporal, debida tras la absolución sacramental, el sacramento de la reconciliación. Tomás decía, la indulgencia es la remisión de la pena temporal por los pecados en cuanto a aquellas cosas que se establecen en la pena eclesiástica, concedida por la autoridad de las llaves de Pedro. Esto implica que solo se aplica tras la confesión válida y la constricción. O sea, no hay indulgencia si no ha pasado por la confesión, la constricción, la penitencia. ¿Entienden? O sea, el noble, el rey, el príncipe que se habían mandado pecados graves y que la iglesia le dice, escúchame, todos sabemos lo que hiciste, el tipo tenía que decir, bueno, realmente sí, me arrepiento, confieso, voy a hacer una penitencia, voy a ir a Tierra Santa, voy a ir al Camino de Santiago. No lo puedo hacer, no quiero, no tengo ganas. Entonces la iglesia decía, bueno, ayuda al sostenimiento de la iglesia y le imponían una multa. Y entonces la iglesia oraba para la remisión de la pena temporal. Pero primero tenían que entrar a la orden de los penitentes. Y tenían que reparar el daño que habían hecho. O sea, no lo querían hacer, pero ni de casualidad. El Concilio de Letrán IV, 1215, establece que solo el Papa puede conceder indulgencias plenarias. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿a quién afectaba el tema de las indulgencias? ¿Al del pueblo? Tenía que hablar con el Papa. O sea, ¿a quién afectaba? Al noble, al rico, al rey, que eran los únicos que podían ir hasta el Papa y decirle, che, mirá, déjame comulgar de vuelta. Me metieron en la orden de los penitentes. ¿Por qué? Masacré un pueblo, me casé 4 veces. Y entonces hablaban con el Papa y el Papa le decía, bueno, ¿te arrepentiste? ¿Confesaste? ¿No lo vas a volver a hacer? ¿Reparaste el daño? Bueno, andá, bancá la cruzada, hacé el Camino de Santiago, financiá las cruzadas, financiá algún monasterio,
edificá una iglesia, una parroquia, mandá plata a la evangelización y nosotros vamos a orar por vos para que Dios te perdone las penas temporales. Pero solo a los ricos. Esto no era un tema de los pobres, no existía. Entonces dice el Concilio de Letrán, nadie excepto el pontífice romano puede conceder indulgencia plenaria, solo el Papa. Los obispos podían conceder indulgencias parciales dentro de su diócesis, pero siempre subordinadas al Papa. ¿Entienden? O sea, el noble venía al obispo, el obispo le decía, para un cachito, no podés comulgar, te mandaste 800 macanas, todo el mundo sabe, te metemos a la orden de los penitentes si te arrepentís. Y vamos a hablar con el Papa si te portás bien, si haces todo lo que tienes que hacer para que te dé una indulgencia. ¿Entienden? Que no es para el pueblo. Cuando dicen, no, porque la venta de indulgencia, ¿a quién? ¿Al almacenero? ¿Al vecino de al lado? No, chicos, a los príncipes, a los reyes, a los nobles. ¿Cuál era la condición para obtener la indulgencia? Para que la indulgencia sea válida, se requiere confesión, comunión, oración por la intercesión del pontífice romano. Confesión, comunión, oración. Orden de los penitentes, penitencia, ¿no es cierto? Y si no, no hay forma. Estas condiciones eran obligatorias. Sin ellas, la indulgencia no tenía sentido. Veamos la financiación de obras piadosas y la venta de indulgencia. La vinculación con obras de caridad o construcción. Las indulgencias se concedían frecuentemente a cambio de una limosna destinada a fines específicos. La bula Sacrosanti Salvatoris de León X para la construcción de la Basílica de San Pedro establecía: hemos concedido que aquellos que aporten dinero para la construcción de la Basílica del Príncipe de los Apóstoles en la ciudad romana, Pedro, obtengan indulgencias plenarias. El texto no dice comprar la indulgencia, sino que la indulgencia se concede a quienes dan una limosna para una obra santa. Pero la indulgencia viene luego del sacramento de la reconciliación. No es independiente. Eso es lo que a veces no se entiende. No es que yo voy y compro una indulgencia. No. La indulgencia estaba asociada a una multa para los que requerían indulgencia. ¿Quiénes requerían indulgencia? Los nobles, los ricos, los príncipes, que habían hecho una macana tremenda y que habían atravesado el sacramento de la penitencia correctamente y que estaban en la orden de los penitentes. No era para el pueblo común. No era que vos ibas y comprabas una indulgencia. No tiene sentido. Y era para construcciones para mantener a la iglesia. ¿A quiénes afectaba? A los ricos y poderosos. La iglesia prohibía expresamente la simonía, la compraventa de realidades espirituales. El decreto de Graciano cita al Papa Gregorio I. No debe aceptarse dinero por la remisión de pecados, porque la gracia de Dios no es venal. O sea, los pecados no pueden comprarse para remisión. O sea, volvemos. La iglesia dice, no te vamos a vender la remisión del pecado. No. La indulgencia que tiene que ver con que atravesaste todo el sacramento de la reconciliación. Pero no traigas dinero para evitar el sacramento de la reconciliación, pues no te lo vamos a agarrar. ¿Entienden? O sea, el tema de tenés que atravesar el sacramento de la reconciliación. Y al final, cuando te arrepentiste y vas a hacer, ya hiciste penitencia, todo, entonces podés ayudar a la iglesia para que oremos para la remisión de la pena temporal, ¿no es cierto? El Concilio de Vienne de 1311 decía, cualquiera que venda indulgencia o las dé a cambio de dinero sea excomulgado. En 1300 todavía la iglesia no acepta multas de dinero para indulgencias. A pesar de las prohibiciones de la Iglesia Católica, algunos predicadores confundían limosna con el precio de las indulgencias. El propio León X, en instrucciones secretas a los comisarios, advertía: debe evitarse que el pueblo entienda que las indulgencias son venales. Más bien, debe ofrecer la limosna para la construcción. Fíjense, le está diciendo, no acepten dinero para indulgencias, solamente para aquellos que quieran ofrecer para ayudar a la iglesia.
Doctrinalmente, la indulgencia era una remisión de penas temporales, no un perdón de pecados. El perdón de pecados requería confesión, comunión, oración, penitencia. Jurídicamente, su concesión era exclusiva del Papa para las plenarias, solo para ricos poderosos que habían hecho macanas muy grandes, príncipes, reyes, nobles, y ellos ponían multas para eso, ¿no es cierto? Pero no era para el pueblo. Canónicamente, la venta directa de indulgencia era simonía, estaba penada con la excomunión. La iglesia te excomulgaba. Veamos un poquito las contribuciones eclesiásticas que afectaban a nobles y príncipes entre el siglo XIV y siglo XVI. Los nobles y príncipes seculares, incluso los reyes, están obligados a pagar annatas y servicios comunes por los beneficios eclesiásticos que obtienen. Presten atención a esto. Esto dice un texto de la época. Los nobles y príncipes seculares que no son parte de la iglesia, incluso los reyes, están obligados a pagar annatas y servicios comunes por los beneficios eclesiásticos que obtienen. Tal vez esto suene raro y no se va a entender hasta que no entendamos de qué se trata el annatas, que tiene que ver con un impuesto anual. Nobles y príncipes seculares que no son de la iglesia, incluso los reyes, están obligados a pagar un impuesto anual y servicios comunes por los beneficios eclesiásticos que obtienen. ¿Cómo puede un noble que no tiene nada que ver con la iglesia recibir un beneficio eclesiástico? ¿Qué ocurrió acá? ¿Qué está pasando? Los nobles, los reyes, los príncipes se quedaban con las iglesias, los monasterios, que eran de la iglesia, y obtenían beneficios eclesiásticos. La colecta de la iglesia iba al príncipe, al rey, al noble. Entonces la iglesia le decía, chicos, esa guita era de la iglesia. Denme una parte de eso para sostener a la iglesia. Una vez al año, el annata, un impuesto que la iglesia le decía, chicos, se quedaron con todo. O sea, ustedes están cobrando todo en nombre de la iglesia por beneficios eclesiásticos. Ustedes están administrando beneficios de la iglesia. Lo que los fieles están dando de limosna, se la están quedando ustedes. Por lo tanto, una vez al año, dennos parte de eso para que podamos subsistir. Pero todo estaba pasando por dentro de los nobles. ¿Entienden? Leamos de vuelta. Los nobles y príncipes seculares, que no tienen nada que ver con la iglesia, incluso los reyes, están obligados, le dice la iglesia, chicos, están obligados a pagar un impuesto anual, el annata, y servicios comunes por beneficios eclesiásticos que están obteniendo. No es un impuesto que la iglesia le dice, dame el diezmo de lo que estás cobrando de impuestos estatales. No, le está diciendo, dame algo de lo que te estás quedando, de lo que era nuestro, de las colectas de la iglesia, beneficios eclesiásticos. ¿Entienden? Bonifacio VIII dice, aunque entre príncipes y prelados a menudo se exigen subsidios pecuniarios, incluso para expediciones bélicas, estos sin embargo se conceden no por deuda sino por gracia. Fíjense que entre ellos se mataban con los impuestos, ¿no? Entre príncipe y prelado a menudo se exigen subsidios pecuniarios. O sea, el príncipe le exigía a la iglesia que le diera dinero. Obviamente, ¿no es cierto? Entonces la iglesia le decía, bueno, pero dame algo de eso. Para expediciones bélicas. El príncipe decía, mira, voy a conquistar al pueblo al lado, así que me voy a quedar con toda la guita de la iglesia. Pero pará un poquito, dejanos algo. Y la iglesia trataba de sacarle algo de plata al príncipe, al rey, a la vuelta de las masacres que había hecho, porque le decía, te voy a excomulgar. Y entonces de esa manera lograba sacarle algo de guita al príncipe, al noble. Veamos un poquito. Las limitaciones
económicas impuestas por la iglesia a la nobleza. Esto es lo que le va a molestar más todavía, ¿no? Al noble, al rey, al príncipe. La prohibición de usura a los fieles. Los príncipes le van a prestar plata a los fieles. La iglesia le va a decir, si alguien cayera en la herejía que afirme que la usura no es pecado, sea castigado como hereje. O sea, la iglesia le está diciendo al noble, al príncipe, no podés prestar con usura. Eso está mal. Si prestás con usura, te vamos a declarar hereje. Los nobles prestaban guita y cobraban excesivamente, ¿no es cierto? Y entonces van a decir que no pueden cobrar con usura. Esta prohibición afectaba directamente a las actividades crediticias de la nobleza. Entre ellos se mataban con lo que se cobraban de usura. Miren, les cuento algo. Los nobles que habían caído en todo tipo de desastre y habían entrado a la orden de los penitentes, iban de penitencia a Tierra Santa, a las cruzadas. Una de estas órdenes de los penitentes fueron los templarios. Los templarios no eran santos, eran nobles criminales tremendos, que en vez de ir a las cruzadas, armaron todo un sistema bancario para mover dinero entre Francia, España y Tierra Santa. Eran tipos muy ricos. Y entonces prestaban guita a usura. Y le prestaban dinero de todos estos penitentes que iban a Tierra Santa, a los cuales por ahí mataban en el camino y se quedaban con todo el dinero. Y se los prestaban los templarios, que eran nobles de la orden de los penitentes, se lo prestaban a los reyes, a los nobles, con usura. Hay un momento en que el rey de Francia le debe tanto dinero al jefe de los templarios que lo manda a matar y listo. Se terminó, no te debo más nada. Lo prende fuego y a otra cosa. Porque ya no le podía pagar. Este templario se iba a quedar con Francia, ¿no es cierto? Entonces el príncipe de Francia, el rey de Francia, lo manda a matar. Fíjense el tema de que entre ellos se mataban con la usura, ¿no? Es una cosa tremenda. En el tercer concilio de Letrán, en 1179, dice, los laicos, incluso nobles, que invaden los bienes de la iglesia, quedan sujetos a excomunión. Los nobles, los laicos que invaden los bienes de la iglesia, quedan sujetos a excomunión. Este tema de me quiero quedar con la iglesia, me quiero quedar con el terreno del monasterio, ¿se dan cuenta? La situación específica durante el surgimiento de Lutero, las quejas de la nobleza alemana. El estamento clerical nos desnuda hasta la camisa. Quiere tenernos sometidos por la fuerza, ¿no? Este tema de que la nobleza alemana no le quiere dar un peso a la iglesia. Están cobrando todo, se están quedando con todo y quieren privatizar la iglesia, ¿no? Entonces se quejan, lloran. Veamos un poquito. Dice, el papado es una gran sanguijuela de Alemania, pues cada año fluyen más de 300.000 florines de Alemania a Roma. Eso es un pedacito de lo que los nobles están cobrando a los fieles con la justificación de que es dinero de la iglesia. Entonces, los nobles dicen, le estoy cobrando a los fieles, me estoy quedando con la plata de la iglesia y no le quiero mandar nada a Roma. Me quiero quedar con todo, no le quiero mandar nada. Me están sacando hasta la camisa, dicen, ¿no? Llorones, ¿no? Hoy escuchamos cuántas empresas grandes, cuántas multinacionales dicen, me quieren sacar no, con mi plata quieren hacer esto, porque se embolsaron toda la guita, no quieren pagar un impuesto de nada. Bueno, esta era la idea de estos chicos príncipes alemanes. Veamos un poquito las limitaciones al poder político de los nobles. El concordato de Worms, 1122, esto, ¿no? muy antes, dice, concedemos obispos y abades la investidura regia mediante el báculo, pero de modo que todos los bienes eclesiásticos sean inmunes a toda exacción laical. Fíjense que la iglesia está diciendo, chicos, no se metan en lo que es de la iglesia, ¿no es cierto? Están
obispos y abadeces investidura regia mediante el báculo, de modo que todos los bienes eclesiásticos sean inmunes a la exacción laical. Laicos son los nobles, los príncipes, los reyes. No se metan en el dinero de la iglesia, no se queden con la colecta, ¿no? Prohibición de impuestos a clérigo. En el Bonifacio VIII en 1300, la antigüedad nos transmite que los laicos son muy hostiles a los clérigos, los cuales, como no tienen jurisdicción sobre los clérigos, presumen agobiarlos con tallas y exacciones. Los señores feudales quieren quedarse con todo, entonces se quieren quedar con los territorios, con los terrenos, con las iglesias, con las colectas, y Bonifacio VIII le dice, eso no se puede, no se puede. Veamos los beneficios económicos que los nobles obtenían de la iglesia. Dice Regimini Militantis Ecclesia, Pablo III, 1540. Las encomiendas y beneficios eclesiásticos se conceden frecuentemente a nobles, incluso no ordenados, contra los cánones. O sea, se están quedando los nobles, los príncipes, los reyes, con situaciones de la iglesia para quedarse con los beneficios de dinero de la iglesia, esto que hablamos antes, ¿no es cierto? Y lo estaba diciendo Pablo III en 1540. Se están quedando con todo, se han quedado con todo lo de la iglesia. Las fuentes entonces históricas muestran que la nobleza y príncipes sufrían limitaciones económicas impuestas por la iglesia porque se habían obligado a mandar algo de lo que habían manoteado, ¿no es cierto? La prohibición de tasar bienes eclesiásticos, no se podían meter con los bienes eclesiásticos. El pago de annatas por beneficio eclesiástico. El impuesto anual que la iglesia le decía, che, tírenme algo de lo que se han quedado de los beneficios eclesiásticos. De lo que los príncipes, los nobles, los reyes habían quedado, se habían guardado de las colectas y lo que eran beneficios eclesiásticos, no beneficios estatales. Restricciones crediticias por leyes antiusura, ¿no es cierto? No pueden cobrar usura. Y los reyes dicen, ¿por qué no? ¿Por qué no? La competencia es ideal por inmunidad fiscal del clero. Los monjes cosechaban, plantaban, cosechaban, mandaban ese dinero a la iglesia y los reyes, los príncipes decían, no, ese dinero tiene que venir para mí. ¿Cómo lo vas a mandar a la iglesia? Tiene que pasar, todo tiene que pasar por mí, ¿no? Estas cargas económicas explican en gran medida por qué sectores significativos de la nobleza alemana apoyaron la reforma, obviamente, viendo en ella una oportunidad para liberarse de las limitaciones y apropiarse de los bienes eclesiásticos que no habían podido privatizar, ¿no? Privatizar los monasterios, privatizar las iglesias, privatizar las escuelas de la iglesia, las universidades de la iglesia. Veamos un poquito la annata, definición y el contexto histórico. Clemente V decía en 1313, las annatas son los frutos de un año de cualquier beneficio eclesiástico vacante que cualquiera que lo obtenga está obligado a pagar a la Cámara Apostólica. Beneficio eclesiástico. No es un tema civil, es un tema de la iglesia. La colecta de la iglesia. Eso es beneficio eclesiástico. Lo que se juntaba de la colecta en la iglesia. La base legal en el derecho canónico. El extravagante de Juan 22 decía, decretamos que cualquiera que obtenga un beneficio eclesiástico pague la mitad de los frutos del primer año a la Cámara Apostólica. Beneficio eclesiástico. Un tema de recaudación dentro de la iglesia, no afuera de la iglesia. Lo que el rey hacía con sus negocios a la iglesia no le importaba. Pero si el rey se había apropiado de un lugar de la iglesia, una iglesia, un monasterio, un campo de la iglesia, y estaba cobrando beneficios eclesiásticos,
debía darle la mitad del beneficio de un año a la iglesia. El resto se lo quedaban. ¿Se dan cuenta ustedes del nivel de apropiación de la nobleza, del señor feudal, del rey, del príncipe? ¿Se dan cuenta que todo eso que gritaba Lutero era todo mentira? En 1300, fíjense, está diciendo, decretamos que cualquiera que obtenga un beneficio eclesiástico dentro de la iglesia pague la mitad de los frutos del primer año a la Cámara Apostólica. Veamos un poquito. El subsidio ocasional. Concilio de Vienne, 1311. Solo esta vez exigimos las annatas, beneficio de un año, como la mitad del beneficio de un año, como subsidio de ayuda para Tierra Santa. La iglesia está diciendo, chicos, por esta vez se están quedando con todo. Ayuden, manden un poco de dinero para recuperar Tierra Santa. Por esta vez les está diciendo, no quieren dar nada. La institucionalización permanente. Martín V en 1426. El pago de annatas en beneficios curados y no curados queda establecido perpetuamente. La iglesia dice, bueno chicos, si ustedes se están quedando con todo el dinero de la iglesia, paguen la mitad del beneficio de un año a la iglesia. Si esto todos se están quedando ustedes con todo, de lo que es de la iglesia, porque son beneficios eclesiásticos. De eso estamos hablando, no de la guita de afuera. No, me están sacando la plata, decía Lutero. ¿Qué Lutero? Pará, ¿qué plata? La que recolecto en la iglesia, pero esa guita no es tuya, es de la iglesia. ¿Entienden? Por eso, los príncipes se van a quedar con las iglesias, se van a privatizar las iglesias. Y lo vamos a ver en el protestantismo actual. Las iglesias son privadas. Las iglesias son negocios privados. La relación del cardenal Cayetano, 1517, decía, las annatas comúnmente se estiman por el total de los frutos de un año, que se anota en los registros de la Cámara Apostólica. La iglesia siempre ha sido prolija. Bueno, esto es lo que se recaudó. Los príncipes decían, dámela y yo te voy a dar algo de eso. La iglesia dice, pero escúchame, lo tenemos registrado. Cuando hacemos la recaudación de las colectas, tomamos nota, dejanos algo de eso. Dejanos algo de eso, ¿no? La mitad de lo recaudado en un año, mandalo a la iglesia. El príncipe se quedaba con todo. ¿Se dan cuenta? No existiría la annata si la iglesia se quedara con todo lo recaudado. ¿Por qué existía la annata? Porque el príncipe se quedaba con todo. Y la iglesia le decía, danos algo de eso. Con Lutero, el príncipe se va a quedar con todo. Y va a privatizar la iglesia, como una empresa privada. ¿Comprenden por dónde va el asunto? Pío II en la bula Regimini Universalis de 1462 dice, las annatas deben pagarse no solo por los obispados, sino también por las abadías, prioratos, canonicatos y cualquier beneficio que reporte más de 30 libras de fruto anual. Pero todo eso es un tema de la iglesia. ¿Por qué el Pío II tiene que estar diciéndoles a los obispados, abadías, prioratos, si son de la iglesia? ¿En qué tienen que ver con los príncipes y los reyes y los duques y los señores feudales? Porque se estaban quedando con todo. Entonces la iglesia, ¿cómo afectaría esto al Estado alemán? ¿Por qué esto afectaría a los príncipes o a los nobles si no era una guita de ellos? Porque para ellos era guita de ellos. Porque ellos eran los dueños de las abadías, de los prioratos, de los canonicatos, de la parroquia, de la iglesia. Ellos habían intentado privatizar la iglesia. Pero la iglesia católica todavía tenía control sobre sus territorios, sus iglesias, sus abadías, sus prioratos, sus canonicatos. Todavía la iglesia tenía un cierto control. Entonces decía, pará, no te lleves todo. No te quedes con todo lo que los fieles pusieron. ¿Entienden? El registro de la Cámara Apostólica dice, por annata el obispado de Magdeburgo pagadas 880 florines de oro. Por annata el arzobispado de Maguncia, 10.400 florines de oro. O sea,
la iglesia es muy prolija, va tomando nota de todo lo que habían pagado y lo que tenían que devolver, ¿no es cierto? Las quejas de la dieta imperial. La dieta de Nuremberg 1522 decía: las annatas son una carga insoportable para la nación alemana, pues anualmente fluye más de 300.000 florines de Alemania a Roma. Pero son beneficio eclesiástico, no es guita tuya, don príncipe, no es plata tuya. ¿De dónde sacaste vos que esa plata es tuya? ¿Entienden cómo funciona? El Concordato de Viena 1448 dice: las annatas en Alemania se reducen a la mitad y en ciertos casos se remiten. La iglesia no sabía cómo hacer para tratar de cobrar algo, ¿no? Veamos un poquito este libro de esta persona, Jean Favier, que nos dice: el sistema de las annatas representa alrededor de 1/3 de los ingresos totales del papado en víspera de la Reforma. O sea, 1/3 de lo que le llegaba al Vaticano, a la Iglesia Católica, provenía de tratar de recaudar algo de lo que los príncipes recaudaban, las annatas, que no querían pagar, ¿no es cierto? No le querían pagar. Los annatas constituían impuesto papal equivalente a los ingresos de un año y cualquier beneficio eclesiástico de los obispados, abadías, etc. No era una guita de los príncipes. ¿Por qué era de los príncipes? No tenía que ser de los príncipes. ¿En qué momento el dinero de la iglesia era dinero de los príncipes? ¿No? Y tenían que pagarse a la iglesia. ¿Por qué era de la iglesia? Increíble, ¿no? ¿No es increíble cómo dan vuelta las cosas? O sea, de lo recaudado en la iglesia, hoy el Estado se llevaba todo. O sea, vos tenías que darle todo al Estado. Y después le tenías que pedir que por favor te diera la mitad de eso. ¿Entendés? Tremendo, ¿eh? Esto se originó como subsidio temporal para las cruzadas. El Concilio de Viena se hizo permanente en el siglo XV. El siglo XV, sí, con Martín V, generaba ingresos para el papado. La fuente principal del conflicto, el financiero con príncipes alemanes, no querían pagar nada, no querían devolver nada. Porque en realidad no es pagar, es devolver, no querían devolver nada. La carga económica de las annatas explica en gran medida el apoyo de muchos príncipes alemanes a la reforma luterana. Déjame privatizar la iglesia y me olvido de Roma. Entonces, las annatas se debían solo beneficios eclesiásticos en la curia romana, aunque las obtengan personas seculares. ¿Por qué la obtenían personas seculares? Un beneficio que era eclesiástico. Ven que no tiene sentido, ¿no es cierto? ¿Cómo un privado podía ser dueño de una iglesia? Algo no anda bien. ¿Se dan cuenta que algo no anda bien? Las annatas no se extienden a negocios seculares o civiles, sino solo a beneficios eclesiásticos con cura y sin cura. Beneficios, un privado. ¿Por qué un privado tenía una iglesia? Porque los nobles se habían quedado con las iglesias, con los monasterios, con las curias. ¿Entienden la gravedad del asunto? Martín V decía: bajo la palabra beneficios se comprenden obispados, arzobispados, abadías, prioratos, decanatos, cantorías, prebende y cualquier otro oficio eclesiástico. ¿Se entiende? O sea, ¿en qué momento tomaron posesión los príncipes y los nobles de lo que era expresamente de la iglesia? Es como decir, me voy a la iglesia de fulano, que es de la empresa fulanita. Pero no es una iglesia católica. ¿Cómo que es dueño un príncipe? Bueno, ahí está el drama, ¿no es cierto? Las annatas, decía Pío II en 1458-1464, no se deben por feudos, dominio, derecho secular o cualquier negocio civil, aunque sean ejercidos por persona eclesiástica. O sea, si un monasterio era dueño de una tierra y la trabajaba de manera civil, eso no pagaba annatas, porque era un tema civil. O sea, lo civil no pagaba impuestos eclesiásticos. Solo pagaba impuestos eclesiásticos lo que era eclesiástico. ¿Cómo tocaba
el dinero de un príncipe. ¿Se dan cuenta? Juan de Torquemada decía, las annatas provienen del derecho positivo eclesiástico, no del derecho civil, y por tanto no se extienden a contratos meramente profanos. No es civil. Alejandro VI, 1422-1503, decía, si un eclesiástico obtiene un oficio mixto, esto que les decía antes, como es la abogacía de la iglesia con jurisdicción secular, solo se deben annatas por la parte eclesiástica. Un monasterio tenía un campito donde explotaban, fabricaban algo. Bueno, esa parte no era eclesiástica, era un monasterio, una mezcla rara, pero podía ser. Eso no pagaba impuestos eclesiásticos. Pagaba impuestos eclesiásticos lo que tenía que ver con la colecta de los fieles para la iglesia. ¿Cómo podía hacer eso plata de un príncipe? ¿No se entiende? Entonces, registro de la Tesorería Pontificia 1501. Distinción entre las annata por beneficios eclesiásticos y las tasas por provisiones civiles, por un beneficio episcopal 1200 florines. Por la provisión de un condado secular, nada. ¿Entienden? Esto es una anotación de la iglesia del dinero que ingresaba por la colecta de los fieles. 1200 florines por la provisión de un condado secular. Vamos a leerlo de vuelta. Distinción entre la annata por beneficio eclesiástico y las tasas de provisiones civiles. Por un beneficio episcopal que venía por la colecta de los fieles, 1200 florines. Por la provisión de un condado secular que no tenía que ver la iglesia, nada, 0 pesos. ¿Entienden? Jean Javier del Archivero Vaticano decía, las annata constituían un impuesto puramente eclesiástico, percibido exclusivamente sobre los ingresos de beneficios sin ninguna extensión al dominio civil. Un tema puramente de la iglesia. La annata era exclusivamente un impuesto eclesiástico que afectaba solo a beneficios espirituales, obispado, abadías, prioratos, prebenda eclesiástico, canonías, decanatos, cantorías, oficios clericales, almas, iglesia, ¿no? El tema de lo que tenía que ver con la recaudación de los fieles, lo que se daba ofrenda en la iglesia. Quedaban expresamente excluidos feudos y señoríos temporales, cargos civiles administrativos, contratos mercantiles, propiedad y renta no eclesiástica. O sea, ¿cómo podía ser que un beneficio eclesiástico afectara a un príncipe? ¿Se entiende? La naturaleza puramente eclesiástica, la annata, está documentada en las bulas, las decisiones camerales, registros detallados, comentarios canónicos. Esta delimitación explica por qué la nobleza secular podía sentirse agraviada al pagar impuestos por beneficios eclesiásticos que obtenía mientras sus actividades puramente civiles quedaban exentas de esta fiscalidad papal. ¿Cómo un príncipe se podía quejar de que le pidieran dinero de algo que no era de él? Ahora vamos a entender esto. Ahora vamos a entender cómo pasó esto. ¿En qué momento se mezclaron los tantos? Vamos a ver el fenómeno de los obispos príncipes. La bula de oro de 1356, Carlos IV, bula de oro, decía, los príncipes electores del imperio, aunque sean laicos, tienen derecho a presentar candidatos para obispados en sus territorios. Los príncipes veían que había un negocio en la iglesia que ellos se la perdían. La iglesia cobraba para su sustento la recaudación de lo que los fieles daban a voluntad. Y entonces ellos decían, y ese dinero me lo estoy perdiendo. ¿Puedo poner un obispo mío? ¿Puedo poner un hijo mío en un cargo eclesial? Tengo un pibe que no le da mucho la cabeza para el principado, ¿lo puedo meter en la carrera eclesiástica para que termine siendo obispo y entonces manotee el dinero de la iglesia?
La iglesia no le podía impedir a un noble una carrera eclesiástica. Pero no se podía. ¿Cómo le vas a decir, no, vos no? No se puede, ¿no es cierto? Entonces, dice, los laicos, el Concilio de Trento dice, los laicos, incluso nobles, a menudo obtienen encomiendas de abadías y obispados, percibiendo sus frutos, sin cuidado de almas. Fíjense que el Concilio de Trento está diciendo, estos chicos están haciendo algo que no tendrían que hacer. Por eso dicen, sin cuidado de las almas. No, nosotros queremos cuidar las almas y estos chicos laicos, nobles, se están quedando con puestos eclesiásticos y no están haciendo su trabajo. Registro del Vaticano, 1478, decía, por annatas del obispado de Brandenburgo pagados Juan Mangrave de Brandenburgo 2000 florines. Fíjense que los nobles metían sus hijos, parientes en carrera eclesiástica y esos tipos tomaban posesión de las iglesias, los obispados, los monasterios y se quedaban con la plata, ¿no? Los beneficios familiares. Pío II en sus comentarios dice, los nobles frecuentemente promueven a sus hijos a obispados y son obligados a pagar las annatas, ¿no? El hijo del príncipe terminaba siendo clérigo, monje, obispo, y decía este noble dentro de la iglesia, mirá, cobramos tanta guita, no le vamos a mandar nada al obispo, vamos a quedarnos con esta plata. La iglesia es mía, yo soy hijo de fulano, príncipe, me quedo con la guita de la iglesia. ¿Entienden? Martín V, en 1427, dice, cuando un obispado está vacante, los nobles seculares a veces se convierten en administradores apostólicos, percibiendo los frutos y pagando las annatas. O sea, mataban al obispo. No hay obispo. Yo tomo posesión del obispado y soy hijo del príncipe, del duque, del rey. Cuando pasaba la iglesia por ahí, imagínense, ¿no? Te encontrabas con quién. ¿Y este obispo dónde salió? No, lo puso el príncipe. No me digas. Sí. Y él está administrando todo. Che, pero ¿y los sacramentos? No, acá no hay sacramento porque la iglesia es de este tipo, que es un hijo del rey. Desastre, ¿no? O sea, fíjense cómo toman la iglesia como un emprendimiento privado. Me quedé con el almacén de al lado, me quedé con la empresa al lado, me quedé con la iglesia de al lado, ¿no? La nobleza se veía afectada por la annatas debido a que los derechos de presentación podían nombrar familiares para obispados. Encomiendas laicales recibían renta de beneficios eclesiásticos. Administraciones temporales gestionaban obispados vacantes. Estrategias familiares colocaban hijos segundones en carreras eclesiásticas. Inversiones económicas. Los obispados eran fuentes de riqueza y poder. Los administraban como empresas. Lo administraban como empresas, ¿no? Eran iglesias privadas. Los príncipes, los nobles, los reyes se quedaban con las iglesias y las administraban como iglesias privadas. No sé si esto les recuerda lo que funciona hoy como el protestantismo, ¿no es cierto? Las quejas de la dieta de Worms. Los bienes espirituales son tratados por los laicos como posesiones seculares y sin embargo debemos pagar annata por ellos, ¿no? Fíjense. Los bienes espirituales son tratados por los laicos como posesiones seculares y sin embargo debemos pagar annatas por ellos, ¿no? Se quedan con las iglesias, las privatizan y después se quejan, no quieren pagar nada. ¿Por qué debo pagar? Si la iglesia es mía, ¿por qué le voy a pagar un impuesto a Roma? ¿Entienden la lógica capitalista que ya se olvidaron de que la iglesia no era una empresa privada? ¿Por qué tengo que pagarle un impuesto a Roma cuando la iglesia me pertenece? Dice el príncipe. ¿Ven la distorsión, no? Esta contradicción fundamental explica por qué la nobleza secular, aunque técnicamente laica, no eran de la iglesia, estaban profundamente involucradas en el sistema de beneficio eclesiástico y por tanto sujeta al pago de annatas. Los tipos perdieron de vista todo. Primero se quedaron con la iglesia y después dijeron, ¿por qué le tengo que pagar a Roma parte de lo que estoy recaudando? Si la empresa es mía. No es una empresa.
Es la iglesia, es la parroquia, es el monasterio. No es una empresa. ¿Se dan cuenta cómo fue a parar todos los caños? Es tremendo, es tremendo. Veamos el tema de la compra de cargos eclesiásticos. En el Concilio de Calcedonia, el 450, decía: si alguno fuere comprado por dinero como obispo o ordenado por medio de algún donativo, lo declaraban anatema, estaba mal. Recuerden cuando alguien quiso comprar un cargo y los apóstoles le dijeron que eso no se podía hacer. San León Magno comenta esto: la herejía simoníaca suele nacer en el sacramento de los órdenes cuando no media la elección del digno, sino el dinero del que paga. Los ricos y poderosos intentaban meterse dentro de la iglesia comprando cargos, ¿no? La documentación pontificia medieval, Bula de Gregorio VII en 1075, determinó que según los decretos de los santos padres, de ningún modo alguien puede ascender al episcopado por dinero. La iglesia dice: no se puede, está mal, no debe ocurrir. Bula de Gregorio VII en 1075. En el Concilio Lateranense III, 1179, decía: si alguno presumiere obtener un obispado, abadía, priorato, decanato por dinero, carezca del derecho adquirido. La iglesia dice: si alguien, ustedes se dan cuenta y ven que alguien consiguió un puesto eclesiástico comprado con dinero, no tiene derecho. No le den bolilla a este tipo, sáquenlo de ahí. Prácticas documentadas en registro del Vaticano. Registro de Juan 22 en 1316-1334, archivo del Vaticano. Por provisión del obispado de Nimes, 3.000 florines de oro pagados a la Cámara Apostólica. Cuentas de la Cámara Apostólica, 1420, testimonios contemporáneos. Fíjense cómo la iglesia toma nota de estas barbaridades, ¿no es cierto? Dicen: mira, acá tenemos prueba de que esto está ocurriendo. San Bernardo de Claraval, 1090-1100, dice: ya no hay orden en los ascensos, sino solo favor o dinero. No se busca quién es más digno, sino quién tiene más dinero. Como los nobles, los señores feudales, los ricos y poderosos se meten en la iglesia presionando con el dinero y van ocupando lugares intentando privatizar las iglesias. En la Enea Silvio Piccolamini, Pico II, dice: se venden obispados, se venden abadías, se vende todo tipo de dignidades eclesiásticas. Este tema de que una vez que se metió el poder laico en la iglesia, intentando este tema de privatizar las iglesias, ya era un desastre, ¿no es cierto? Me pongo una iglesia, vendo los obispados, vendo los monasterios, delirio. Veamos un poquito. Quedaban registrados este tema para que la iglesia tuviera cuidado con lo que pasaba, queda registrado. Los intentos de la reforma interna del Concilio de Constancia, 1417, decía: establecemos que en adelante no se haga venta de ningún beneficio eclesiástico bajo pena de excomunión late sentencia, en el momento. ¿No es cierto? Establecemos que en adelante no se haga venta. Si ustedes ven que esto está ocurriendo, excomunión inmediata, instantánea, lete sentencia, en el momento, ¿no? Que no se haga. Bueno, no había forma, ¿no es cierto? Los príncipes, los nobles, se quedaban con las iglesias. Concilio de Trento, 1560. La simonía por la cual don espiritual o los beneficios eclesiásticos se adquieren a cualquier precio, sea condenada absolutamente. La iglesia condena con excomunión. La valoración historiográfica católica decía: la simonía fue en el siglo XV una de las mayores plagas de la iglesia. Los obispados y prebendas a menudo se comercializaban como bienes seculares. Entonces, fíjense que los nobles, príncipes, duques, la nobleza negociaba con las iglesias como si fueran empresa privada. Las fuentes primarias demuestran que existió un tráfico documentado de obispados y beneficio eclesiástico. Los papas condenaron repetidamente estas prácticas. Los registros vaticanos muestran, han quedado guardados los pagos. Los reformadores católicos, Bernardo, Gregorio, denunciaron estos abusos. La institución reconocía el problema, que tuvo dificultades para erradicarlo porque habían tomado
habían tomado los decanatos, los obispados, las iglesias, los monasterios, metiendo parientes de los señores feudales en cargo eclesiástico para quedarse con las iglesias. La compraventa de obispados, formalmente prohibida, existió como práctica aumentada que contribuyó al malestar que culminó en la Reforma Protestante. Genial, fantástico. Fíjense qué interesante que es esto, ¿no? Porque es súper interesante. Lo que parece una deformación de la iglesia, en realidad es una deformación del laicado de los señores feudales, los reyes, los duques, los señores feudales, que meten su gente en la iglesia para quedarse con la recaudación de los fieles y transforman de a poco las iglesias en empresas privadas, ¿no? El monasterio es una empresa privada, la iglesia es una empresa privada, y después se quejan de que parte de la recaudación deba ir a la iglesia. La iglesia es mía, me la compré, es mía, está en mi territorio. Este monasterio es mío. Yo puse a mi hijo de obispo, de monje, ¿no es cierto?, en los decanatos. Yo metí a mis parientes en la carrera eclesiástica y ahora, desde adentro, el tipo dice, ahora es mío, ¿no es cierto? Porque en un pensamiento hipercapitalista, feudalista, ellos dicen, si la iglesia está en mi territorio, es mía. Y el dinero que se cobre de los fieles es mío. Fíjense cómo esto termina en la iglesia como una empresa privada, protestantismo, ¿no? Cualquiera que pone una iglesia en un garage es dueño de la iglesia y el dinero de los fieles es para él. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde viene esto? ¿No es cierto? Feudalismo, señores feudales. Los príncipes imponiendo un diezmo mucho más feroz sobre el campesinado luego de la Reforma, masacrando a los campesinos que no querían pagar el diezmo impuesto por los príncipes alemanes, queriendo volver al sistema católico. Nosotros poníamos lo que podíamos y ahora ustedes nos obligan al diezmo. ¿Ven? ¿Se entiende? Maravilloso. Me parece que la historia del diezmo es espectacular. Y se entiende cómo funcionan las iglesias protestantes hoy. Hoy lo comprendemos perfectamente. La iglesia privada, ¿de dónde sale? ¿No es cierto? Porque la iglesia católica no es una iglesia privada de que cada sacerdote tiene una iglesia y la administra él, es suya. No, en la iglesia católica eso no existe. Eso es de todos y ayuda al sostenimiento general de toda la iglesia. ¿Entienden? El príncipe que era dueño de 40 iglesias decía, yo no voy a repartir lo que cobré el domingo en la colecta. No voy a darle la nata a la iglesia católica, porque esa iglesia es mía. Es buenísimo, es genial. Muy bien, espero que esto sirva para aclarar un poquito todo este tema de los diezmos, de por qué Lutero realiza la reforma, defendiendo los intereses económicos de los príncipes, simplemente, ¿no es cierto? Y por eso termina con el sacramento de la reconciliación, del tema de la sola fe, para que no haya una excomunión por hacer este tipo de cosas. Obviamente, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que entender el proceso para entender las cosas. Si no, nos quedamos con un discurso Robin Hood de Lutero, ¡ay, que no dejamos de pagar el impuesto a Roma! Un impuesto que nunca fue de ellos, una guita que nunca fue de ellos. Era por el uso de los beneficios eclesiásticos. Como un príncipe explotaba una iglesia. Ponete una cafetería, ponete un shopping. No puedes ponerte una iglesia para explotar la iglesia. ¿Entienden? Buenísimo. Muy bien. Le dejo algo para pensar. Les habló Pablo Castro. Que Dios los bendiga.